ella, porque hay que ser muy paciente para leer un libro hasta el final y tener mucho entusiasmo. Y entonces, como por lo general no se llega al final, voy a referirme al final de la obrita, porque la tesis 16, escrita en el 13 y 14, es decir, ya hace 3 años, era todavía antes de estos cursos que estamos haciendo. Y por lo tanto veo ahí intuiciones, pero todavía no del todo claras, como creo que hemos ganado. Y la tesis 16 se llama Más allá de la modernidad y del capitalismo, la transición a un nuevo sistema. Claro, como esto era económico, es económico, pero la modernidad tocaba también lo económico, por supuesto, pero lo que pasa es que también toca lo político y también toca lo epistemológico y toca el tema racial y toca el tema del género y toca la cuestión del diálogo intercultural y toca a todos. Porque aún en este trabajo yo digo, la modernidad es una edad del mundo, pensando en la obra de Schelling sobre la edad del mundo y también de Heidegger en Holzwege, Senderos del Bosque, hay uno sobre la imagen del mundo. Entonces pensaba que la modernidad era una edad del mundo, pero es mucho más, porque es una edad del mundo, lo hemos visto más de una vez, y me llamó la atención en este trabajo del colega que hizo la tesis doctoral conmigo, pero ya es profesor, en muy buena línea y con resonancia europea y norteamericana, porque ha dado conferencias en New School y va a Hamburgo, etc. Pero es notable en el tratamiento de la modernidad que no toca para nada el tema de la historia. Entonces es como una visión abstracta de la modernidad a un nivel cultural, diríamos, literario. Me llamó la atención y por lo general también me voy a hacer una referencia al libro de Michael Hart y Antonio Negri, Commonwealth. También cuando trata la modernidad no toca la historia, se la da por sabida. Y ese dar por sabida es ya tener una interpretación de la modernidad y tragarse, si me permiten, pues la visión más o menos normal o codificada de la modernidad. Hay que repensarla. Por eso entonces, en este trabajo voy a leer un poco, hay cosas que ya he repetido y acá tendrían una síntesis muy apretada de lo que hemos avanzado, de la página 297 en adelante, de las 16 tesis de economía política, la tesis 16. Voy a leer algo ya demasiado sabido, pero no siempre incluido en las visiones de la modernidad. La modernidad comienza con la apertura al océano Atlántico del mundo latino-germánico. Desde la clase de la Andalucía hay que agregarle algo más. Habría que decir el mundo latino, porque es Italia, Portugal, España, no Grecia, que era también el sur de Europa para Hegel, pero no es latina. Justamente la frontera es muy importante ahí, y germánica. Entonces, lo que llamamos hoy Europa no incluye realmente Grecia en el origen, sino el mundo germano sería la Deutschtum, como le llaman ellos, que significa los pueblos germánicos, que no es solamente Alemania, es Austria y de alguna manera Holanda, que habla el Flemish
y de alguna manera los países escandinavos están en el Báltico relacionados al mundo germano, y latino, que es Francia, Italia, España. Pero ya Grecia, Rumania, Bulgaria, todo esto no formaba parte de Europa. Ahora sí, ayer aparecían las noticias, bueno, en las noticias algunas televisiones extranjeras, pues todos los miembros de Europa, que son como 27, luchando por la unidad ante el choque con la visión nacionalista de Trump, que ya no le interesa a Europa, o más bien la toma hasta como una competidora, lo que no había pasado desde el fin de la Guerra Mundial. Es decir, desde el 45 hasta Trump, Europa era un aliado de Estados Unidos ante la Unión Soviética primero y después Rusia y China. Mientras que ahora, por esta doctrina contradictoria, nacionalista, antiglobalización de Trump, que se va contradiciendo, y 2 meses que tiene de gobierno, han tenido que empezar a recular casi todas las cosas que había dicho, porque el propio sistema le empieza a imposibilitar hacer lo que había prometido. Pero querría hacer una reflexión también en este punto, nueva porque confirma muchas cosas. ¿Quién votó a Trump? Y empiezan a aparecer estudios. Los que dieron el voto duro a Trump fueron la clase obrera desocupada blanca, miren qué notable, blanca, que se ha quedado sin trabajo. Porque una fábrica, me acuerdo yo, en South Bend, que es el pueblo donde está la Universidad de Notre Dame, estaba yo ahí un semestre, y South Bend tiene unos 20.000 habitantes, era la sede de la fábrica del WIC, de este auto, W-U-I-C-K, WIC, y cerró. Y entonces era un pueblo fantasma, donde había muchas casas desocupadas y parte de la fábrica viniéndose abajo. O es decir, se acabó la industria automotriz en la región de Chicago, y Notre Dame es a 1 hora de distancia de Chicago. Se vino abajo. Y el obrero blanco, que tiene entre 25 y 50 años, se queda sin trabajo. Y este ve justamente al latino que ocupa en Estados Unidos los trabajos que él ya no quiere hacer, pero a su vez sabe que la fábrica que estaba ahí se trasladó a algún lugar, por ejemplo a México, donde se paga mucho menos a los obreros, con lo cual la transnacional produce mercancías a menor valor porque se ahorra salario, y el que queda colgando sin trabajo es el obrero blanco. Y entonces, ¿qué hace el obrero blanco? En su frustración aumenta el suicidio y son los mayores consumidores de droga. Miren qué notable. Eso no lo sabía. Voy a decir que el gran mercado de la droga tiene 2 tipos de personas. O el obrero blanco desocupado, y los afro han bajado el consumo de la droga, y los latinos también, y en cambio el obrero blanco desocupado es el que aumenta el consumo de la droga, y si no, los hijos, diría yo, de papá, que están en la universidad y entonces también consumen droga, pero ya por un lujo, teniendo capacidad económica para comprarse. Pero entonces los 2 grandes consumidores son una juventud adinerada y la antigua clase obrera, que ha quedado desocupada. Esto nos muestra una crisis en los países centrales de una especie de colonialismo interno o pobreza ya estructural, porque esa gente no va a tener nunca más trabajo,
porque la robotización no va a necesitar, y entonces va a ser muy difícil de recuperar. Eso es lo que quiere hacer Trump, porque él ha visitado estas regiones fantasmas donde el obrero blanco le está pidiendo que haya trabajo. Y entonces por eso, respondiendo a esta exigencia, dice, vamos a sacar las fábricas de la periferia, México y otros lugares, y la vamos a reacondicionar en Estados Unidos para dar trabajo. Pero es imposible, porque lo puede hacer si el Estado ayuda, porque si tiene que pagar los altos salarios, no le sale el auto como le salía, le va a salir muy caro. No puede competir contra la China y contra otros lugares donde se produce con bajos salarios. Que sí que entra en una contradicción. Y esto es una contradicción fuerte ya del sistema mismo y explica entonces el problema que tenemos de un mercado de droga al cual nosotros estamos supeditados y nos corrompe ese mismo mercado porque nosotros somos los que producimos la droga, pero para ese tipo de personas que está exigiendo un cambio ya imposible, porque volver atrás al Estados Unidos grande de posguerra donde todos trabajaban ha quedado en la historia, no se va a poder reproducir. Entonces es un dato interesante para tener una visión de cómo Trump propuso ciertas cosas a cierta gente, pero el sistema le va exigiendo que no cumpla nada de lo que prometió. Y lo vemos también aún al impedir que entren musulmanes o de ciertos países del Oriente. Hemos visto que hizo 2 intentos de cerrar la puerta y los jueces se lo impidieron y ya no ha vuelto sobre el tema. Van a entrar los ciudadanos de los países árabes y siendo musulmanes, porque no pueden negarle esa entrada, porque en el fondo también los necesitan. Y así va a ir pasando las otras propuestas, como la no firma del Tratado del Pacífico, entregó todo el Pacífico a la China, y Estados Unidos se retira, y así va a ir uno por uno las propuestas siendo imposible de ser cumplida. Bueno, esto es una época de profunda transición, pero empezó, dijimos siempre, en el 1492. Creo que esa fecha se ha impuesto en general. Todavía hay gente que piensa que la modernidad pudo empezar antes y vamos a ver, y pudo empezar después para otros. La modernidad entonces comienza en el mundo latino-germánico, pero no oriental de Europa, evadiendo el muro otomano por su apertura al Atlántico. Este dato no lo veo reflejado en ningún análisis que se hace de la modernidad. Nadie ha trabajado ese tema. Y creo que es el fundamental de todos. Es dejar atrás el mundo árabe mediterráneo y abrirse al Atlántico. Esto no ha sido todavía trabajado. Desde ese momento comienza una nueva edad latino-germánica que va a impactar al mundo y el mundo va a impactar a esa Europa. La tesis aceptada en general es que es un fenómeno europeo. Y yo he insistido el primer día en que no es solo europeo, sino es el contacto de Europa con el fuera de Europa que transforma el interior de Europa. Y esto se realiza en primer lugar en un lugar muy extraño hoy, secundario, y que cuando uno lo enuncia, dicen, ¿cómo? ¿Qué te estás inventando? La modernidad empieza en la confrontación del Caribe. Muy preciso. Pero claro, uno ve el Caribe, una pobre isla, Cuba, Santo Domingo, ¿cómo puede ser tan importante? Pues fue el lugar
histórico por donde Europa empezó y ya lo hemos tratado. Una nueva edad, pero es mucho más que una edad. Al fin creo que le podemos llamar una nueva civilización o una etapa civilizatoria, pero que no es solo cultural. Ya hablé sobre la distinción cultura, civilización en Spengler o en Ricoeur, y en algún momento dije, bueno, le vamos a llamar cultura en el sentido además de cultur, es decir, cultura egipcia, cultura griega, pero como totalidad. Pero, sin embargo, Ramón Grossvogel también le llama civilización. Entonces me olvido de Spengler, que para Spengler tiene una definición precisa de civilización, y ahora diría, la modernidad es una cultura y es al mismo tiempo una civilización, y una civilización en una etapa de la historia europea. O es decir, la modernidad es una etapa de la historia europea, pero justamente la etapa en que Europa impacta al mundo, pero impacta al mundo de otra manera que como se había impactado en lo que se llama la Edad Media. Y también me llama la atención que en todos los estudios la Edad Media se da por sabida y no se la rede desde la historia mundial que nos puede hacer descubrir el sentido de la modernidad en la historia mundial. La gente dice en la Edad Media, pero ¿qué es la Edad Media? Bueno, la edad en que Europa estaba pues entre la antigüedad y la modernidad, pero no se ve el fenómeno que eso significó, que era una Europa aislada de un sistema mundo, pero todavía no mundial, sino solo euroasiático. Cuando digo euroasiático, es de la China hasta Europa, no hasta América. Quiere decir que con Gengis Khan, China se conecta con Europa, porque los unos llegan hasta Hungría y se quedan, y entonces los húngaros tienen una lengua asiática de la Siberia, son los que llegaron. Entonces había como un sistema euroasiático muy complejo, pero no era todavía mundial. En ese primer sistema mundo euroasiático, la Edad Media es una Europa aislada, Europa germano-latina, que no es la bizantina, porque la actual Grecia, que es parte de Europa, en esa Edad Media no era parte de Europa, sino era el Oriente. Y Bizancio sí tenía una gran presencia en el centro del sistema euroasiático, porque Heracles, uno de los emperadores bizantinos, justamente antes de la expansión árabe, reconquista la Mesopotamia. La Mesopotamia, Irak, en el 650, era bizantina. Quiere decir que Europa estaba metida en la Mesopotamia, pero la Europa actual, donde Grecia es parte, pero en aquella época, Edad Media, Bizancio no era Europa, porque Europa era los germanos latinos. Vean ustedes que la historia hay que rehacerla para poder situarse e ir descubriendo el sentido. La nueva edad europea que impacta al mundo y el mundo impacta a la europea, de tal manera que la modernidad, aunque es una etapa de Europa, va a ser sin embargo también una etapa mundial, pero donde la periferia no va a ser algo meramente pasivo, sino que va a ser activo y reactivo, porque Europa llega, influencia, pero eso que influencia rebota sobre Europa y la reconstruye la propia Europa. Entonces, aunque se dé inicialmente en Europa el fenómeno, es un fenómeno mundial. El pensar la modernidad solo europea es eurocentrismo.
porque es olvidarse la contribución de toda esa periferia impactada en la construcción de Europa. Y entonces Europa inventa todo, no, usa muchos elementos de eso periférico con respecto a Europa, que va a ser el mundo colonial, que lo va a constituir por dentro, es dialéctico. Y hablar de estos factores ya es empezar a tener una idea distinta a la modernidad. No lo veo reflejado en ningún autor, sino en los pocos que estamos trabajando, la cuestión de la descolonización. Si usted lee el trabajo de Mignolo, dice lo que estoy diciendo. Yo empecé un poco a hacerlo y él lo va reconstruyendo, pero es un diálogo entre nosotros ya. Y fuera del grupo no veo que haya claridad en otras comunidad científica acerca del asunto. La edad, entonces, la modernidad es una edad de Europa histórica, pero también es una edad mundial. Y es una modernidad constituida desde la colonialidad dialéctica y simultáneamente, o es decir, no una después de la otra, sino una con la otra desde el origen. La llegada de Colón al Caribe descubre a alguien que no es sí mismo y ya modifica la visión que tiene el propio Colón de la existencia. Cuando vuelve a Europa ya es otro Colón. Es un Colón que empieza a ver las cosas de otra manera, ya es un hombre moderno. Yo diría, pero al mismo tiempo los indígenas que ven a Colón empiezan a ser la otra cara de la modernidad desde que llegaron los colonizadores y todavía no tenían mucha noticia de lo que era. Y de ahí entonces las etapas de la modernidad, que no voy a repasar, pero allá en el 2013-2014 sintetizaba el asunto así. La modernidad temprana, que fue monetarista, o es decir, era ya capitalismo inicial. Desde el comienzo fue capitalista la modernidad, pero no como dos fenómenos autónomos, sino que la modernidad es el todo. Y el sistema económico de la modernidad es el capitalismo, para mí intrínseco. O es decir, está en la definición de la modernidad el capitalismo, con lo cual estoy negando la posibilidad de una modernidad no capitalista. Porque si el capitalismo se termina, el subsistema esencial de la modernidad, que es el capitalismo, también redefine a la totalidad de la modernidad y estaría en otro proceso civilizatorio. Eso empieza a ser después claro. Pero era monetarista del comienzo y no era feudal como pensaba el marxismo tradicional, no, sino que ya era capitalista. El dinero empezó a ser considerado capital. Era la etapa de la acumulación primitiva y al mismo tiempo usado como dinero por Europa para comprar en el mundo más desarrollado, que era el mundo chino indostánico, donde he dicho 10 veces en este curso, hasta el 1800 Europa no pudo vender nada, sino comprar con la plata americana. Y entonces Europa era, económicamente hablando, hasta la revolución industrial, que no comenzó, pero desde la crisis de la revolución industrial en China, Europa era subdesarrollada con respecto al mundo chino indostánico. Y ahí cambia de nuevo completamente esta visión. La modernidad temprana, entonces, va a ser, en primer lugar, el siglo XVI, que he insistido en todo este curso, de que desaparece de todos los trabajos, aún de mi colega de Morelia,
pues no se nombra el siglo XVI, porque los alemanes siguen completamente eurocéntricos y parten desde Descartes, como lo traté la clase pasada. Pero la primera modernidad temprana fue justamente la apertura por España y Portugal al Atlántico. Y Portugal llega al Pacífico, pero su presencia en el Pacífico no es el origen de la modernidad, porque en el fondo, tanto por la imagen del mundo como por el tránsito mismo, ese ir hacia el oriente costeando, yendo por la costa del África, pasando por el Cabo de Nueva Esperanza, llegando a las penínsulas del Asia hasta Japón. No era todavía atravesar los océanos por el medio, aunque el océano Índico lo hacía. Ese mundo era conocido. Realmente la modernidad empieza cuando se lanzan al Atlántico y llegan a la China por el Atlántico. Pero claro, es América del Sur, no es la China, pero piensan que es la China. Y en el fondo va a haber un tiempo en que van a conquistar América desde el norte de México hasta el río Maule en Chile. En 1530 termina la conquista y entonces por Acapulco llegan en 1560 a Filipinas. Y entonces efectivamente llegan a la China, pero no en 1492, sino después, por el Atlántico. Pero es por el Atlántico que empieza la modernidad, porque cambia la imagen del mundo, pero también cambia porque se ven seres humanos absolutamente desconocidos. Ir por el África es encontrar a los afro, que ya se los conocía, e ir al Asia ya se los conocía por el Mediterráneo, pero en cambio los indígenas americanos, esos de donde habían venido, cómo estaban ahí, era realmente una ruptura ontológica, pero también económica, histórica. Entonces, el siglo XVI es el origen de la modernidad. Eso no lo dice nadie, nadie, porque nuestra cultura es completamente del norte de Europa, no solamente eurocéntrica, sino norte-eurocéntrica. Y esta primera temprana modernidad hispana va a ser sucedida, como muestra muy bien en el segundo tomo Wallerstein, por Holanda, o es decir, los Países Bajos, donde sí ahora el imperio mundo de Carlos V se transforma en sistema mundo. Hay que ver que del tomo 1 al 2 de Wallerstein hay un cambio fundamental. El imperio mundo era transportar toda la cultura, enseñar la lengua, la religión, la política, o es decir, la concepción de la conquista de América, que era la prolongación, hemos visto, de la conquista de Andalucía, era implantar todo el sistema medieval, que ahora es moderno, pero en América, y eso fue incosteable. Y de ahí que Carlos V, en allá 1556-55, abdica, porque es un desastre económico, y lo va a suceder Felipe II. Se termina el imperio mundo, y entonces surge el sistema mundo, pero eso lo va a hacer la pequeña Holanda. Y la pequeña Holanda, que tiene 1 millón de habitantes, Ámsterdam, Brujas, etcétera, que es lo más desarrollado del Imperio Español, donde el Imperio Español empleaba todo su oro y plata americano en desarrollar una tecnología en los Países Bajos, todos los velámenes, los barcos, los cañones, todo lo que se usaba en la conquista, no se hacía en España, se hacía en Brujas, se hacía en Ámsterdam. Entonces, esta región se independiza de España y es la segunda modernidad temprana, ahora ya capitalista. Y la tercera sería ya Inglaterra.
con la revolución política burguesa. Todavía modernidad temprana, precapitalista, Locke, John Locke. Entre John Locke y David Hume hay mucha diferencia. Uno es preindustrial y Hume ya es industrial. Entonces, David Hume es el primer empirista inglés que ahora piensa ya desde el capitalismo. Y entonces hay mucha diferencia. Ya es la modernidad madura, el siglo XVIII, que es inglesa, pero también francesa, y Flandes, por supuesto, que se integra en el segundo lugar. Y este sí pasa muchas veces desde el siglo XVIII y la Ilustración por ser propiamente la modernidad. Y la gran ideología de la modernidad ahora llega a su culminación, la Ilustración. Y ahí entonces Wallerstein va a pensar que ahí empieza la modernidad en sus primeros trabajos, porque ponía a la modernidad como un fenómeno cultural y no civilizatorio. Y por eso que surge realmente en el tercer tomo de su World System de Wallerstein, porque el primero es España y Portugal, el segundo Flandes, Holanda, y el tercero ya Inglaterra, Francia, industrial. Y esto tiene muchas novedades, sobre todo pensando que la revolución industrial la empezó la China. Y esto también rompe el eurocentrismo. El último momento sería la modernidad tardía. Y la tardía no la sitúa al nivel del imperialismo del siglo XIX, sino después de la Segunda Guerra Mundial. Y la modernidad tardía es la modernidad americana, la culminación del proceso de la modernidad. Bolívar Echeverría en ese punto trabaja bien esta distinción y propone la modernidad americana. Esa modernidad americana es la que ahora está en crisis, porque esa modernidad también le faltan muchos elementos. El principal, una historia cultural. Esa es Estados Unidos es una civilización sin historia, porque los Pilgrims llegan y empiezan a hacer una historia inglesa, pero en otro territorio. Son como nuestros criollos. Lo que pasa es que en América Latina tenemos una historia milenaria que para algunos les pesa, como lo que retrasa la modernización, los pueblos originarios. Pero ahí justamente hay un enraizamiento muy profundo que va a ser nuestra ventaja en el mundo que venga. Los norteamericanos no tienen historia. Y entonces, en realidad, el enfrentamiento hoy entre latinos y anglos en Estados Unidos es muy antiguo. Tenemos que ir casi a las Islas Británicas y ver la formación cultural de Cambridge y Oxford organizado por franciscanos, mientras que París era mucho más dominico. Y entonces el empirismo franciscano, acuérdense aquella película de Marcelino, Pan y Vino. Pan y vino, el franciscano era, mire, Francisco de Asís, yo digo que del cual habla muy bien Michael Hart y Antonio Negri, terminan el libro Imperio con un capítulo sobre Francisco de Asís y también le dedica a Gamben un libro entero sobre la bienaventurada pobreza, mostrando cómo los franciscanos luchaban justamente para destruir el valor de cambio y quedarse solo en el uso del valor de uso. Y los franciscanos en su voto de pobreza se exigían a no tener ninguna propiedad. Y sin embargo Roma mismo les exige que sí, que por lo menos tengan propiedad en su convento. Pero Francisco de Asís llegaba a un convento y veía que tenían una casa con tejas
se subía al tejado y empezaba a tirar las tejas por todos lados, diciendo, ¿y quién le da a ustedes derecho a tener algo? Ustedes tienen que ser pobres, ¿no? Es muy lindo el libro de Agamben sobre la lucha teórica de los franciscanos para poder usar las cosas sin propiedad. Ese franciscanismo fue a Oxford y Cambridge, y el pensamiento anglosajón empírico es franciscano, mientras que el pensamiento más metafísico, más teórico, de Salamanca y París, es más dominico. Entonces, cuando se enfrenta hoy un anglosajón y un latino en Estados Unidos, y los latinos somos nosotros, aunque no parezca, son una cultura que tiene 8 siglos de diferencia solamente en su historia europea. Porque allá en 1200, Inglaterra empezó a ser distinta a Francia o a España. Esta es otra historia que hay que también hacer. Entonces, no es tan simple el enfrentamiento de un anglosajón con un latino. Y el latino, por más que sea un mexicano de color y despreciado racialmente y todo, pero tiene miles de años de cultura originaria y tiene toda la cultura latina europea. Y entonces no es cualquier cosa, tiene detrás mucha historia. Y en cambio el norteamericano cortó con las culturas originarias que no eran urbanas en Estados Unidos. No fue culpa de ellos, eran más bien no sedentarios, sino nómades, y por lo tanto tenían un grado de desarrollo urbano menor, y entonces no se entregaban a la conquista del anglosajón, como se entregaron las élites de nuestro imperio azteca o de las grandes organizaciones mayas o incas o quiché, o otras urbanas, que al tomar la élite dirigente caía en manos del conquistador clases campesinas que sabían trabajar la tierra y que lo habían hecho durante milenios. Entonces fue muy fácil dominarlos, pero al mismo tiempo no eliminarlos, sino integrarlos. Pero al integrarlos, estos quedaron ya para siempre en el mestizo. Y en cambio el norteamericano, como tenía indígenas nómades, estos nómades no se entregaban, sino que huían. Y con el caballo se nomadizaban más todavía. Y entonces no era solo porque fueran tan criminales los anglosajones, sino porque también los indígenas no se entregaban, porque no trabajaban la tierra agrícolamente, sino que eran más bien nómades o recolectores, que no les costaba huir. Claro, al huir les dejaban las tierras, y ahí se implantó un mundo no mestizo, sino puramente blanco. Y eso es Estados Unidos. Ese blanco con los Pilgrims, que llega en 1630, no tiene historia. Y ahí ese sí que se enfrenta a una naturaleza, como ya vimos la vez pasada, que es explotada, porque esa naturaleza no tiene historia. En América Latina, aún el criollo, por medio de los pueblos originarios, tiene alguna historificación de su naturaleza, porque los indígenas mismos le indicaban el sentido. Entonces, la secularización de la naturaleza no se produjo de tal manera brutal como en Estados Unidos. Y entonces, la modernidad norteamericana, a diferencia de la modernidad europea, es una modernidad sin historia, mientras que la modernidad europea sí tiene también una historia milenaria, porque no solamente llega al Imperio Romano, sino en Francia llega a los galos, y de ahí para atrás hasta los indoeuropeos, y hasta había los neandertales, es decir, hace 800.000 años había especie humana, no el Homo sapiens, en Francia. Entonces es una complejidad histórica de una modernidad
que, por una parte, no pudo modernizarse tan abstractamente como los norteamericanos, pero guarda una reserva de crítica que el norteamericano no tiene, porque no tiene dónde agarrarse, porque lo inventó todo a cero, pero ahora está en crisis. Ahí hay que ver la modernidad americana, se adelanta después de la guerra, todo el mundo lo toma como el ejemplo y aún Europa se americaniza, pero llega un punto que empieza a entrar en crisis y estamos en esa transición. Esas son la historia, y en esa historia el socialismo real también entra, porque el socialismo real, sobre todo el soviético, que es el más importante, que el más pesó, se inserta sobre un zarismo, y ese zarismo es de cultura bizantina, tiene también su historia, pero es una cultura griega y a su vez eslava, muy compleja. Y el socialismo vino a ser la racionalización plena de otro sistema moderno que no funciona como el capitalismo y que en la Unión Soviética se implanta justo hace un siglo, hay que celebrarlo, pero se viene abajo en el 89. Y entonces es el gran siglo de la revolución socialista, del cual hay que aprender qué pasó, porque también es un fenómeno moderno. Y al decir moderno, no es que lo desacreditemos, pero el socialismo tenía actitudes fundamentales ontológicas de una manera aún más puramente moderna que el propio capitalismo. Digo, la constitución de la naturaleza como explotable, eso está en el socialismo real como punto de partida. Y de ahí la insensibilidad completa por el tema ecológico. Y de ahí también la posibilidad de planificar el futuro hasta matemáticamente con planes, los planes. Eso es una matematización del futuro que el capitalismo nunca lo intentó porque entendió que el mercado era tan complejo que era mejor no meter mano. Adam Smith, con lo cual se justifica después en que el Estado no puede intervenir para modificar las estructuras económicas, pero al menos entiende que no puede planificarse matemáticamente el futuro, porque es infinitamente complejo. Hay que, sin embargo, intervenir no en los detalles, sino estratégicamente, sí, pero no hasta el color del botón de la camisa, programarlo anticipadamente en un plan total. Eso sería más moderno que el capitalismo. Por eso que cuando se produce la modernidad tardía, es también que se va a producir el socialismo real y va a entrar en crisis antes, pero simultáneamente va a relanzar un capitalismo final, porque sin oposición ese capitalismo empieza a desarrollarse sin límites y comete errores fundamentales, como por ejemplo en este momento puede hacerlo Trump. Hay una historia entonces de esa modernidad, pero es política y político es el liberalismo. El liberalismo es el sistema político de la modernidad. Y el neoliberalismo, bueno, claro, es una culminación especialmente americana en la globalización, pero a la cual Europa mismo tiene más dificultad por su historia. Pero es económica, es el capitalismo, es racista, blanca, es dominación de género machista, es modernidad contra tradición, y ahí entonces es la imposición de esta cultura europea norteamericana que se impone a todas las culturas de la Tierra, especialmente a través de la tecnología. En este libro, las 16 tesis y la economía política, hay un apéndice
hacia una teoría de la tecnología. Y el último punto es la tecnología en el proceso de liberación. Y ahí entonces ya sugiero, hace más de 20 años, el tema de la nueva tecnología, que todavía yo no lo ligaba, pero habrá un nuevo desarrollo de la tecnología en una etapa posterior a la modernidad. No la dejaremos a la tecnología para volver al pasado. Tomaremos la tecnología, pero la usaremos según otros criterios que ya no serán modernos. Y ahí entonces, por eso, lo que viene es otra edad de una civilización distinta. Y vamos a ver ese tema porque es el que pensaba desarrollar. Hace años entonces hablaba de que había algunos aspectos que definen la modernidad. Lo hemos trabajado ya, aquí indicaba 6, pero al releerlo ya podría hacer muchos comentarios y comenzar a desarrollar. Como es una civilización cuyo centro está en Europa, pero cuya periferia trabaja sinergéticamente con el centro, la modernidad también es el manejo centralizado de la información de todas las culturas periféricas. No es simplemente explota, saca y se desarrolla Europa, no. Se hace presente, impacta a las culturas periféricas, se transforman las culturas periféricas, todas, por la presencia de Europa, pero Europa toma una información, una novedad en muchos aspectos, en el alimento, en las técnicas también, en las instituciones políticas, en muchos aspectos, lo toma, pero lo maneja como lo que nos pasa a veces en la ciudad, que el metro va todo para el Zócalo y el que está en el Zócalo va rápido a cualquier lado y está conectado. Pero alguien que está en la periferia no puede ir al barrio de al lado porque tiene que ir al Zócalo para llegar allí. Es como un centro con rayos, pero no conectados en los rayos. El metro de París, por ejemplo, tiene 2 grandes círculos y hace que uno realmente esté muy bien conectado a todos los barrios. Pero eso es excepcional. En casi todos los lugares el centro tiene la información y la periferia tiene que pasar por el centro para tener información de otro de la periferia que está al lado. Eso mismo acontece en la modernidad. La modernidad se informa sobre adelantos, usos, costumbres de las culturas y a su vez lo procesa creativamente y luego los devuelve, pero entonces no tenemos la periferia capacidad para relacionarnos de la misma manera porque somos manejados. Ese manejo de la centralidad es fundamental en la modernidad y pasa como si ellos inventaran todo. Pero lo que pasa es que han manejado la información de todo y lo han a su vez hecho no pasivamente, lo han hecho creativamente y en eso habrá que saber hacer lo mismo en los distintos polos periféricos. Es una civilización y tiene ciertos aspectos. Primero, tiene su sistema político. Entonces, no es en lo político extraño a lo económico y no hay última instancia. No es lo económico la última instancia, como pensaba el marxismo-leninismo, pero no Marx. Lo político es un subsistema. Y yo digo, no es una instancia, es un campo. Y entonces los campos de la modernidad se entrelazan entre ellos, se articulan, uno determina a los otros y es una muy rica posibilidad de análisis, todas las articulaciones. Ernesto Laclau decía, hay que trabajar el concepto de articulación, no de infra y supraestructura, sino de codeterminación de los subsistemas de la modernidad. Por eso que la modernidad es intrínsecamente liberal.
la ha hecho. Y cuando piensa en el socialismo, era una corrección, pero era una corrección a un subsistema interno de la modernidad que da como fruto una concepción política también moderna. La manera que se manejó el Estado del socialismo real no es que sea un capitalismo de Estado, es que es un sistema político de la modernidad que intenta superar las limitaciones del sistema político liberal. Y entonces hace otro sistema, pero este otro sistema es también moderno, aunque correctivo del primero, y va a tener limitaciones que se van a manifestar antes aún que el fin del liberalismo, y fue el fin del socialismo real. Cuidado, ha quedado resabios en China, donde el sistema es stalinista, políticamente hablando. Pero ahora articulado con el subsistema económico que absorbe mucho más que antes el mercado, la competencia y elementos del capitalismo que le permiten un desarrollo tecnológico tremendo, usando elementos políticos modernos pero socialistas como el Estado centralizado y, por ejemplo, tener el capital financiero en manos del Estado. No hay capital financiero privado y esto le da a la China una gran capacidad que no tiene el Estado liberal, capitalista occidental, que está en manos de los privados y que luchan por sectores y no tiene una visión de conjunto, como puede tenerlo el sistema stalinista, pero que no es tampoco stalinista. Es un sistema de manderinazgo transformado. La China sigue siendo gobernada por grandes mandarines, pero en vez de ser de la clase mandarín, ahora son del Partido Comunista, pero actúan exactamente como actuaban los mandarines, de tal manera que ya no es como el capitalismo calvinista, sino que es neoconfuciano. Y Wang Yanmin es el teórico de ese sistema, ya utilizado por Mao Zedong. Pero Wang Yanmin fue ya un filósofo chino moderno en el siglo XVI. Y entonces nosotros no conocemos nada de la filosofía china, pero Wang Yanmin es como un Maquiavelo y un Adam Smith al mismo tiempo en el siglo XVI. Y tiene una concepción económico-política que es la que pensaba Mao. Y muchas veces Mao citaba a Marx, pero el texto era de Wang Yanmin. Él como maestro había leído al neoconfucianismo. Quiere decir que es un sistema moderno, pero sin embargo de tradición china. Políticamente entonces es liberal. Geopolíticamente es el desplazamiento de la centralidad del mundo mediterráneo en torno a Italia. Italia era la antena en el Mediterráneo, de Europa, como una antena, pero abajo. Y todo el comercio del continente euroasiático se paraba con los turcos, pero era gracias a Amalfi, a Génova, a Venecia, que tenía conexiones con Bizancio, o es decir, conexiones con la Europa oriental, que hacía el trámite de Europa con el sistema euroasiático, por el sur, por el Mediterráneo. Pero una vez descubierto el Atlántico, desaparece el Mediterráneo y Italia desaparece.
primeros pinitos en México. En México. En el Caribe poquito, porque no era tan poblada ni era tan importante. Cuando llega la civilización mexicana con millones de campesinos, es la primera vez que la iglesia medieval transformada en iglesia moderna se enfrenta a un territorio que ya no son la Andalucía, ni son las Islas Canarias, que había evangelizado, sino que ahora es todo un continente, y entonces aquí hace sus primeras armas en México la Iglesia Católica. Esa tesis es nueva en la historia de la Iglesia también. Hay muchas novedades. Geopolíticamente cambia el centro del Mediterráneo al Atlántico. Termina Italia y ahora empieza España y Portugal. Después Holanda, Países Bajos, Inglaterra y luego Estados Unidos. Ese es el tránsito geopolítico por el espacio del poder central de la modernidad, no de la modernidad, del poder central de la modernidad. Tercero, económicamente es el capitalismo, pero el capitalismo como el subsistema económico de la modernidad y no como algo que viene de afuera y que copa la modernidad y del que la modernidad puede después desprenderse para seguir siendo moderna y ya no capitalista. Eso sería no entender que el capitalismo ya necesita la centralidad del Atlántico, necesita la acumulación originaria de la plata, necesita de un liberalismo donde la burguesía tome el poder para organizar el sistema económico y cultural y racial y de género y de todo. O es decir, que la burguesía políticamente va a desarrollar todos los momentos de la modernidad. No va a ser lo económico lo que determina en este punto la Revolución Inglesa. Con Cromwell, la burguesía como población era una minoría. La mayoría era feudal en Inglaterra, por el número y por la mentalidad. Estaba en la Edad Media. Y en cambio, la modernidad era el Parlamento. Y desde el poder político se instala el capitalismo. A la inversa de lo que pensaba la ortodoxia. Fue la política la que estableció el sistema económico en Inglaterra y entonces cobró ahí una fuerza clásica. De paso, una isla. ¿Por qué? Porque en el continente había demasiadas complicaciones, lucha de religiones, estaba una Europa eslava, germánica, latina, con grandes convulsiones, y en cambio la isla era fuera de Europa y no tenía conexión con Europa todavía. Ahora ya le hicieron el túnel, pero no había túnel, había que llegar en barco, eran puros puertos, no en el medio del Atlántico, pero en medio del Atlántico. Era Atlántica Inglaterra, Italia era mediterránea. Y por eso que era el lugar estratégico del nuevo poder militar, económico y político Inglaterra. La pequeña islita, que de paso tenía un poder feudal pobre. Juan sin tierra era el rey de Inglaterra, que tenía a su vez Scotland y Irlanda más o menos conquistada en esa época, y entonces el pequeño rey débil no puede resistir el golpe de la burguesía y la burguesía toma el poder. En cambio, en 1518 se levantan los burgueses en España, en Medina del Campo, y Medina en árabe significa la ciudad, Medina, como la Medina donde estuvo Mahomet junto a la Meca, Medina, Medina del Campo. Se levantan los comuneros contra el rey Carlos V y luchan por los fueros.
es una revolución burguesa, la primera de Europa, un siglo y medio antes que la Inglaterra, porque España estaba mucho más avanzada, pero el emperador empezaba a ser rico, empezaba a tener una reserva con América. Y entonces el rey aplastó la burguesía española. Y no hubo Cromwell ni revolución burguesa en España hasta 1890. España se quedó fuera de la historia por una monarquía fuerte que pagamos nosotros. Las cosas se van explicando. Inglaterra tiene una monarquía débil, la burguesía toma el poder, moderniza el feudalismo inglés, lo hace la primer potencia capitalista hasta el fin de la Segunda Guerra, donde Estados Unidos vence a Inglaterra, no Alemania. No Alemania. Y ahora el Brexit hace una especie de trato con Trump, como hermanos, pero en el fondo el fuerte fue Estados Unidos en ese caso, lo que permitió la revolución industrial inglesa, según la visión de la gran divergencia, la obra de Pomeranz, lo que permitió que los campesinos dejasen el campo y fueran a la ciudad en Inglaterra y se transformaran en la clase obrera, fue el bajo costo del alimento que Inglaterra obtenía en su colonia americana. Entonces tenía alimento, el campo se vino abajo, pero Estados Unidos le vendió alimento. Y entonces los campesinos quedaron en la industria y fue el desarrollo del capitalismo industrial. Por el contrario, la China empezó antes de la revolución industrial, pero hubo una crisis alimentaria. Los obreros tuvieron que volver al campo porque no había alimentos y habían subido el precio. Y entonces en la China se vino abajo la revolución industrial del valle del Yangtze porque no tenía una colonia que le diera alimento barato. Y desapareció la revolución industrial que había empezado al fin del siglo XVII en China y que Inglaterra imitó, pero gracias a sus colonias, de nuevo, colonialidad, modernidad, logró seguir su revolución industrial. Los chinos entraron en crisis y perdieron la batalla, hasta ahora. Entonces, el milagro chino no es tan milagro. Fue el primer país industrial de la Tierra, tiene enorme capacidad tecnológica. Hay que ver el libro Needham, Historia de la Tecnología en China. Casi todos los descubrimientos de la revolución industrial se originan en China y ahora vuelve y retoma la producción y es la primer potencia productiva en la Tierra, al cual Estados Unidos, claro, es su enemigo principal. El asunto es que está protegido por la Unión Soviética, que es un enano ahora en comparación a la China. ¿Quién diría eso hace 50 años? Donde Mao Zedong le iba a hablar con Stalin, le pedía por favor que la defendiera, y el pobre Mao era un subdesarrollado y Stalin era realmente el fuerte porque ya tenía bombas atómicas. ¿Quién diría que hoy es justo la inversa? Donde los rusos lo único que tienen es su bomba atómica, gas y petróleo, lo cual es un país del tercer mundo, y los que son industrializados y industrializan a Rusia son los chinos. Ven bien la historia, cómo hace esto, y hay que ir a la historia, no podemos dejar la historia. Y los filósofos y los sociólogos que trabajan el tema de la modernidad pasan muy rápido por la historia y entonces no entienden nada de lo que está pasando. Políticamente liberal, geopolíticamente centro, económicamente capitalista, culturalmente ilustrado. La gran ideología de la modernidad culmina en la Ilustración. Empieza con Ginés de Sepúlveda y los españoles
que dicen los indígenas son a medio humanos y Bartolomé dice no, son humanos, y entonces son las disputas. Esas disputas que ya Wallerstein la ha tomado, porque ha escrito un libro sobre Bartolomé Las Casas a partir de la discusión que hemos tenido, debo decirles, yo con él, no crean por libros, sino personal en Binghamton. Él tomó la idea de que Bartolomé Las Casas era un universalista de primer nivel y escribió un librito después de nuestros diálogos. Bolívar Echeverría estuvo en aquel diálogo, pero trató un tema tradicional del marxismo. Yo encaré a Wallerstein con respecto a su hipótesis y cambió cosas. Wallerstein tomó el 1492 como origen de la modernidad e hizo un escrito sobre Bartolomé Las Casas, porque para mí, y sigo pensando más que nunca, Bartolomé Las Casas, allá al origen, 1514, critica la conquista y todo lo que está pasando. Es el primer crítico de la modernidad y se da en el Caribe y es un español. Después va a haber la gran crítica indígena misma, Guamán Poma y todo eso que he escrito en aquel trabajito, el antidiscurso de la modernidad, que culmina en Ilustración, empieza en el siglo XVI, pero ningún filósofo, ni norteamericano, ni tampoco mi alumno en Morelia, advierte que empieza la discusión de la modernidad en pleno siglo XVI sobre la conquista y su validez ética y política. Entonces, la crítica que hace Bartolomé Las Casas de un punto de vista antropológico, ontológico, por las costumbres, que sería la fundación de la antropología en el trabajo de 2 tomos sobre la apologética, que es la defensa de las culturas, de las altas culturas urbanas americanas contra la conquista, es toda una apología de la dignidad de los pueblos que fueron conquistados, de haberse aceptado la propuesta de Bartolomé, nuestra historia podría haber sido completamente distinta. Y eso lo puse yo en 1974 en un encuentro del Escorial. En el 74 todavía estaba Franco. Y entonces ahí ante 400 profesores europeos, yo mostré cómo Bartolomé pensaba que había que entrar en diálogo con los indígenas y hacer un mundo nuevo. Y en cambio lo que hubo fue absorber el mundo del otro en mi mundo como una mediación. Y eso fue la dominación. Me acuerdo del impacto que causó eso en mucha gente. Nunca habían escuchado una cosa parecida. Y me acuerdo aún de Gustavo Gutiérrez, uno de los creadores de la teología de la liberación. Me dijo, Enrique, hoy me has demostrado tú qué significa el pobre históricamente. Era el filósofo que le enseñaba al teólogo algo. Y quedaron ahí un poco espantados los españoles, que en el Escorial, junto a la tumba de Felipe II, ¡buah!, le bajé yo a Felipe II un hacha y le corté la cabeza, porque le cité textos de Felipe terribles de la conquista de América. Pero justamente él tenía un proyecto dialogal, y eso es el único modo. Es un libro del cual conservamos pocos capítulos, son 600 páginas, donde Bartolomé dice cómo debió ser el contacto con los indios, por argumentos racionales y ejemplo de vida. Y entonces critica la conquista. Claro, eso suponía un yo, no conquiro, ni yo pienso, sino un yo dialogo con ti, respetándote como igual y viendo en hacer analógicamente un mundo común. Imposible, quizás. Pero Bartolomé lo soñó y es nuestro sueño todavía para el futuro de la modernidad. Es decir, en 1514 ya se vislumbró
lo que venía y cómo hay que superarlo. Y eso es un gran pensador, que lo único que queremos que es un gran pensador son los que en aquellas 3 pirámides con sumos sacerdotes de Morelia, del coloquio filosófico primero, estábamos en la pirámide de la filosofía latinoamericana, que no era ni analítica ni marxista, del todo. Debía ser metódicamente muy precisa, como los analíticos, y debía absorber el marxismo, como lo hicimos después, pero lo que no teníamos que olvidar era pensar desde América Latina. En el fondo, pasado el tiempo, debo decir, tenía razón Leopoldo Sea, aunque algunos lo olviden, porque él dijo hay que pensar lo nuestro. Y de ahí hay que pensar el marxismo, y de ahí hay que pensar la filosofía, el lenguaje, y desde ahí hay que releer a los fenomenólogos desde nosotros. Y eso para mí fue el punto de partida desde que llegué de Europa. Entonces esto es como una recolección final. Final porque la vida es corta. Y recién preguntaba una copia que tenemos en los profesores un seguro de vida, pero le llaman de marcha. Para no decirle de defunción, que queda feo. Entonces, cuando uno se marcha, entonces llega siempre el tiempo de la marcha. Pero es el tiempo también de recolectar lo que se hizo al comienzo hasta el final. Eso es coherencia. Ha ido aumentando. Pedro Enrique García Ruiz, un gran amigo, dice, hay una ruptura en mi pensamiento entre lo anterior latinoamericanista y cuando me puse a estudiar Marx, no hay ninguna ruptura. Es incorporar un nuevo horizonte teórico para mejor entender la realidad. Uno va integrando cosas, pero hay una línea que está desde el comienzo bien clara y es a la que no me he tenido que volver atrás. Y es interesante, por ahí digo, pues no soy tan malo como juicio político. Me acuerdo, ya yendo una cosa más anecdótica presente, cuando un cierto partido que sigue a un cierto líder se separó del PRD. Y yo escribí un artículo en La Jornada, al cual voy a hacer referencia quizás en otro artículo que escriba, porque últimamente no he escrito. Y se llamaba Por fin. Así, este fue el título del artículo, Por fin. ¿Por fin qué? Por fin la gente que trabaja con la gente se va de un partido en el que se apropió del partido una burocracia corrupta que no tuvo más contacto con la gente, pero ocupaba su tiempo solo en copar al partido. Es decir, un grupo que en el partido se apropió del partido y en la asamblea y los dirigentes y todo, ellos eran los que tenían el partido. Y la gente honesta que trabajaba con la base no estaba perdiendo tiempo de copar al partido, sino trabajar con la gente. Cuando llegaba a la asamblea, era minoría, porque no trabajaba para el partido, sino para la gente. Entonces yo dije, si se van los que están trabajando con la gente, esos burócratas fetichizados se van a quedar con la cáscara y van a desaparecer. Van a desaparecer en el año 18. El PRD desaparece en el 18. Lo dije cuando se separaron, una semana después. Entonces digo yo, no tengo tan mal visión política, porque hay gente que se confunde y cambia de posiciones. Yo soy tosudo, me mantengo. ¿Pero por qué? Porque tengo una cierta visión histórica de las cosas. Y entonces uno, por lo general,
tiene una línea recta, y si está mal la situación para uno por tener esa línea, se la aguanta. Y si está muy bien, cuidado, no saca ningún beneficio propio y sigue trabajando por la gente. Entonces, línea recta, hay criterios. Esto es lo que da estudio, la política, la modernidad. El cuarto momento es el cultural, y el cultural es la cultura de la ilustración y toda la filosofía moderna. O es decir, el trabajo de Habermas, el discurso filosófico de la modernidad, que es muy bueno, describe el discurso filosófico de la modernidad. Pero lo único que no sabe Habermas, demostrar a qué punto ese discurso es dominador, excluyente de las otras culturas, y su pretendida universalidad de ese discurso es no más que una pretensión de elevar su particularidad como universalidad. Y entonces hay que realmente darse cuenta de que todo lo que hace en ese libro, muy bueno, es describir la modernidad en su aspecto negativo, para él positivo, porque él no ve lo otro dominado dentro de ese discurso. Habría que escribir entonces el otro discurso oculto, filosófico de la modernidad. Y eso tenemos que hacerlo en este trabajo, porque también la modernidad tiene críticos. Montaigne era un escéptico, pero dice Levinas, todo dogmatismo es seguido de un escepticismo. Y hay escepticismos fundamentales. Es la crítica del pensamiento dogmático. Entonces hay que volver al escepticismo del dogmatismo para empezar de nuevo. Entonces no hay que tener miedo al escepticismo, pero Montaigne se sitúa muchas veces en lugar de eso llamado salvaje, bárbaro, y dice muy claro, lo que nosotros hacemos los europeos son para ellos barbarie. Y entonces el escepticismo de Montaigne toma el lugar del otro y en cierta manera ya hace una crítica a la modernidad. Y eso es lo que va a hacer Marx. Y eso es lo que va a hacer de alguna manera la Escuela de Frankfurt, pero se queda corto. Y es interesante, el colega de Morelia cree que yo critico a Habermas y a Apple en su formalismo porque son eurocéntricos. No, yo critico a Habermas y a Apple en su formalismo porque olvidaron los pensadores materiales, o es decir, de contenido. La primera escuela de Frankfurt leía Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Marx, todos autores que no eran formalistas, eran material, tenían como sustrato la vida. Entonces yo critico el formalismo desde el materialismo vital. Y a la escuela de Frankfurt, aún a la primera, gracias a Omar y a otros, pero también le agrega este muchacho algunos textos, ahora los superamos por ser eurocéntrico, que es otra cosa. No critico yo el formalismo por ser eurocéntrico, sino por ignorar la materialidad de la ética y la política. Pero a su vez, Habermas, Apple y la Escuela de Frankfurt son eurocéntricas también. Y ahí entonces nosotros tenemos que situarnos más allá de ellos. No podemos simplemente repetir a Horkheimer y Adorno. Tenemos que aprender, en tanto son críticos de la modernidad, pero modernos, y no habiendo criticado la modernidad como tal, sino en algunos aspectos superficiales. Entonces aquí tenemos lo que Grossfogel llamó la descolonización epistemológica. Sería criticar el subsistema cultural de la modernidad que incluye la filosofía moderna. Entonces yo como filósofo, después de todo esto, puedo empezar a leer a Descartes, a Hume, a Kant,
a cualquier autor, pero lo sitúo dentro de un contexto histórico, político, económico, de género, son machistas. Descartes era un machista redomado. Me acuerdo una alumna que hizo una tesis en Lovaina sobre Descartes, la ética de Descartes, pero me dice que es notable. Descartes tuvo relación con 3 mujeres, su madre, su amante y su hija, y la ignora completamente. Descartes. Entonces, además de todo, era también un machista. El yo pienso era de un varón, no de una mujer, ¿no? Y racista, ahora descubrimos, Kant era racista en sus textos sobre la geografía. Hegel es racista, de una manera atroz. Lean ustedes lo que dice del África. Y Habermas es también racista sin darse cuenta. O es decir, tenemos bastante que hacer, compañeros. Tenemos que desarmar todo el pensamiento de la modernidad para liberar el nuestro. Pero veremos cómo. Eso es el aspecto cultural. El quinto, el aspecto antropológico, ontológico, por fin. Es decir, la comprensión misma del ser es distinta que el antes. Y por eso el ego cogito, culminación del ego conquiro y de la modernidad ya encontrando su camino propio y pudiéndolo definir, el yo pienso es el paradigma de la modernidad que se va a desarrollar en Kant y Hegel y va a llegar a su divinidad con Schelling y realmente el yo va a ser el absoluto de Dios mismo antes de la creación. Y también así empieza la lógica de Hegel. El yo europeo ya es la divinidad misma en la historia. Y entonces leer el diario es leer el desarrollo de Dios, pero leer el diario, por supuesto, europeo, y a su vez que desde Europa se interpreta la historia universal. Entonces es un Dios blanco, macho, europeo, capitalista, liberal, agréganle todos los adjetivos que ustedes quieran, pero es ontológicamente, porque la modernidad es un modo de ser en el mundo, diríamos con Heidegger, ser en el mundo. Entonces, Heidegger habla, hemos tenido el olvido del ser, y él se liga a Parménides como un pensador alemán que critica la modernidad, cuidado, la critica. Y él habla de ya la posmodernidad. Por eso que en mi filosofía de la liberación, que lo escribí en realidad el 75, pero los textos primeros son por el 70, ya critican justamente esa ontología, porque, y le llamé postmoderno. Y ese postmoderno de mi primera edición de la filosofía de liberación, que ahora está publicada en el Fondo de Cultura Económica, digo, la filosofía de la liberación latinoamericana es postmoderna. Pero cuando apareció 4 años después el libro de Lyotard, nadie se acuerda de que un latinoamericano usó esa palabra, pero con otro sentido. Y cuando vi lo que dijo Lyotard, dije, ya me tomó la palabra, como hacen ellos, toman el archivo, lo estudian y después lo desconectan y después lo denigran. Nadie me cita, pues que van a citar a Dussel. Hasta en la facultad, ¿no? Como decía un brasileño. Dice, si lees a Dussel, no lo digas, no lo cites. Pues decir, léelo si te pasó perder el tiempo. Pero si lo lees, no lo cites. Entonces, es un peligro leer a un autor secundario. La obra se descalifica en la comunidad filosófica, ¿no? Pero 4 años antes que Lyotard yo hablé de la posmodernidad. Y el orientalismo, léanlo en la primera página de mi filosofía de liberación. Yo digo, el mundo
tiene un centro y una periferia, y ese centro es Europa y la Unión Soviética. Ucha, me pegaron duro algunos colegas, marxistas, leninistas, y hasta pensé en borrarlo para que no me machucaran tanto. Pero ahora que ha pasado el tiempo, digo, hacha, por suerte no lo borré, porque la Unión Soviética, no tenía yo conciencia, hasta el punto era moderna, porque Khrushchev dijo, en el año 70 vamos a ser desarrollados como Europa y Estados Unidos. O es decir, que el ideal del socialismo real era ser tan desarrollados como Europa. Y no se daban cuenta que esa tecnología era moderna, destructiva, antiecológica y todo y todo. Entonces, tenían un ideal de modernidad. Y entonces no estaba mal haber puesto Estados Unidos, Europa, la Unión Soviética, centro. Y la periferia, América Latina y Cuba. Y entonces el Che Guevara descubrió, claro, que también la Unión Soviética tenía una relación de dominio con Cuba, pero Fidel le dijo, te callas porque no podemos decirlo. Y entonces el Che se fue hacia la revolución al África y América Latina, y Fidel quedó como estadista que tenía que ser irresponsable, en buena relación con la Unión Soviética, porque si no, no tenía más protección de nadie. Y por bien del pueblo cubano, siguió en excelente relación con la Unión Soviética. Pero el Che Guevara, que era un revolucionario, no aguantaba eso ya. Entonces, vean ustedes los temas. Bien, eso es como el comienzo de algunas indicaciones, porque ya en el programa lo he desarrollado mucho más que estas 5 determinaciones, diríamos, general de la modernidad, que están todas ellas debajo del liberalismo, debajo del capitalismo, del racismo blanco, del machismo del género. Todas estas notas están en cada una de esas dimensiones. Y a su vez, ahora un paso adelante, que no estaba tan claro en esa época, pero que lo hemos creado nosotros mismos, el grave tema que las élites de la periferia, política, económica, cultural, son además modernas por colonizadas. Y entonces negar la propia modernidad de la élite en la periferia es la descolonización epistemológica, que empezamos con nosotros. Pero voy a traer y explicar aquí el texto de una excelente filósofa española, que el título se llama La bárbara Europa. Y entonces hace una crítica descolonizada de Europa mismo y muestra cómo la visión moderna que Europa tiene de sí misma la oculta a sí misma. O es decir, no saben lo que han hecho en el mundo. No se dan cuenta de por qué reacciona la periferia ante Europa diciendo una injusticia, que nos traten mal, que no nos quieran como los norteamericanos. Van por ahí y dicen, pues ya no nos quieren. Algunos sí, porque piensan ir a Estados Unidos. Pero tampoco es tan fácil ya, porque el sueño americano empezó a despertarse el sueño y fue algo así como un mal sueño. Pero Europa se debe redefinir desde lo que hizo con la periferia y lo que le debe a la periferia en su desarrollo moderno. Y entonces situarse de igual a igual en un mundo futuro, donde ya no va a ser el centro, ya va a ser parte de un mundo plural. Ya veremos eso enseguida. Y bien, ante esto hay distintas posiciones, muy claras, y hasta se podría dedicar una tesis entera para ya situar. Se piensa
que la alternativa futura podría ser una modernidad no capitalista. Esta es la posición de Bolívar, Echeverría, que al leerlo descubrí que decía eso, no es que... Y los 4 etnes o etos, el clásico, el crítico, el romántico y el barroco, son reacciones ante la modernidad o la actitud del moderno mismo. El etos clásico sería el de la modernidad, pero por ejemplo el barroco sería el que más resiste a la modernidad. Y entonces se sitúan ahí distintas posiciones, pero se piensa que lo malo de la modernidad es el capitalismo. Y tenemos que liberarnos de ello gracias a Marx. Entonces Marx nos permite desgajar ese parásito que tiene la modernidad, como el parásito de un árbol, en que yo saco el parásito y el árbol revive y se desarrolla mejor. Entonces, de lo que se trata es extirpar el capitalismo y habrá una modernidad no capitalista. Yo digo, de ninguna manera, porque la modernidad es el problema, no el capitalismo. Y el capitalismo es un subsistema de este problema, que es la modernidad. Entonces ahí habrá que tomar muy en serio lo que se dice, ver los argumentos y responder. Hemos dicho que la modernidad y el capitalismo, digo acá, son 2 aspectos de lo mismo. No, habría que ya corregir. La modernidad es la sustancia y el capitalismo es el accidente. No son 2 aspectos de lo mismo, sino que el capitalismo es un aspecto de la modernidad, que es distinto. La modernidad es la cosa como totalidad. Y el liberalismo, el capitalismo, el machismo y todo son los modos como esa sustancia, entre comillas, esa estructura civilizatoria marcha en la historia. La modernidad es el todo y el mundo y el fundamento del aspecto particular del campo económico o el campo político o cualquier otro campo. Ahí lo digo bien, pero en la otra frase lo digo mal, porque digo, vean ustedes, son 2 aspectos de lo mismo, no es lo mismo que decir la modernidad es el todo y el capitalismo es una parte. Eso sí está bien escrito. El capitalismo presupone siempre una cierta interpretación de la subjetividad, un yo, y es un yo el de Adam Smith, yo produzco y lo que produce tiene valor de uso y el otro produce otra cosa que tiene valor de uso y luego lo intercambiamos y hacemos un contrato y son yo. Pero ese yo, ¿dónde sale? De la ontología de una egología fundamental, que es lo que yo he querido describir cuando llega Colón y ve al indígena. Ahí su yo empieza a funcionar de otra manera. Y a su vez, el indígena también empieza su yo, su comunidad, a funcionar de otra manera. Porque al ser vista por esta gente, dice, bueno, son dioses. Por ahí la comunidad sigue funcionando según sus criterios. Pero de pronto le dicen, hay oro. Bueno, serán dioses tan particulares que comen oro. Como decía el cacique Itagüey en Santo Domingo, se reunió con la tribu, la comunidad, y dijo, estos españoles comen oro, pero entonces para que no lo encuentren, agarremos todo el oro que podemos, lo tiramos a un arroyo, así ya no encuentran el oro y nos dejan tranquilos. Esta frase la cita Carlos Marx, y no sabe que es de Bartolomé de las Casas. Interesante. Pero porque Bartolomé de las Casas en la historia de las Indias dice esto,
Se reunió toda la tribu, juntó todo el oro que pudo y lo tiró no en el mar, sino en un arroyo. Pero Marx dice en el mar. Tenía una fuente espuria y por eso no sabe. Pero el indígena se cambió ya también, porque dijo, vaya a saber, este oro que para nosotros era el excremento de los dioses no tiene ningún sentido, para estos dioses sí tiene mucho sentido. Entonces ya empezó a cambiar el mismo indígena, pero después hacían intercambio, le daban el oro y ellos le daban unas tonteras de espejo, que para ellos era fantástico, era mucho más interesante que el oro. Se miraban ahí chiquitos y se veían su cara, ¡ay, qué susto! Mi cara tenía mucho valor, no era una chuchería, era una tecnología inesperada. Pero después, en el primer viaje nomás, los que dejó Colón en Santo Domingo, durante un mes o dos estuvieron muy bien, pero después se empezaron a querer acostar con las indígenas, y entonces le dijeron que no, y entonces se empezaron a pelear, y se pelearon, y cuando llegó Colón, no había ninguno, lo había matado a todos. Pero los indígenas ya tenían otra visión del mundo. Estos dioses son bravos, y son inmorales, y son violentos, y tienen cosas. O es decir, vean ustedes, los dos se han modificado. Uno empieza a ser la subjetividad colonial y la otra la subjetividad colonizada. Esa es la modernidad. No uno, sino los dos. Por eso que esto es fundamental. Cito todo esto, pero volvamos a la cuestión. Podría parecer sin mayor importancia preguntarse si la modernidad es anterior, es simultánea o es posterior al sistema capitalista. Y entonces también Marx, ¿cómo funciona? Es decir, el fenómeno de la modernidad es independiente, relacionando y mutuo, constituyente con el sistema capitalista. Los momentos históricos de la modernidad son sincrónicos con los del sistema capitalista. Las preguntas han tenido diferentes respuestas que a mi criterio determinan el sentido tanto de la modernidad como del capitalismo. Entonces, algunos piensan que el capitalismo y la modernidad no son simultáneos y que la misma modernidad tiene todavía tareas que cumplir. No se ha realizado. Un poco como cuando decían, el socialismo real es un modo de realización del socialismo, pero el socialismo verdadero tiene todavía posibilidades. Esta es la posición de Sánchez Vázquez. Y yo diría, no es así. El socialismo real fue el único socialismo existente y no habrá otro. Lo que habrá será algo mucho más complejo que asumirá las propuestas del socialismo, pero corregidas en tanto que las socialistas eran todavía modernas. Miren la pregunta. Es más complejo. El sistema que viene será el socialismo del siglo XXI. Bueno, si lo dices, no te voy a negar. Úsalo. Pero eso que viene no es solamente el socialismo económico, es superación del liberalismo político, que no es el marxismo, y además es la superación del machismo, que no tiene nada que ver con Marx, ni tiene que ver con el socialismo, y además es la superación del racismo, que tampoco tiene que ver con el socialismo, y además, miren, muchas cosas. Es esa complejidad que debe ahora abarcar el actor histórico, comunitario, para transformar el mundo, ya no es un problema económico, que era el socialismo. Es toda una manera de existencia que empieza por ser un modo de ser en el mundo distinto, ontológicamente hablando. Eso nunca lo pensó el socialismo. No está contra, al contrario,
va a estar en la línea, va a lograr cumplir con los objetivos del socialismo, pero más allá del socialismo, porque el socialismo no tenía conciencia ecológica, no tenía conciencia del problema del género, no tenía conciencia del poder de la clase, no tenía conciencia de los saberes de las otras culturas de la modernidad. Y entonces yo puedo robar saber o matar saberes en nombre del socialismo, como el socialismo lo hizo en el zarismo, destruyendo una cultura campesina. Y Marx dijo, se puede pasar de la ochina al socialismo, pero no. Tenían primero que entrar en la comuna, y la comuna era un modo de propiedad estatal, moderna. No era la tradicional de los campesinos en el mundo zarista. No hubo respeto por las tradiciones de la agricultura. Se lo hizo entrar al socialismo. Se los modernizó sin advertir. Son problemas más complejos, pero no en contra, en favor. Ahora, cuidado, algunos dicen entonces, entonces también Marx es fruto de la Ilustración y por lo tanto es eurocéntrico, no vale. Hay algunos colegas del movimiento de descolonización que dicen eso, en América Latina y en Estados Unidos. Yo digo, no. Una cosa es el Marx, que pudo ser eurocéntrico en muchas cosas, y machista, y racista, y muchas otras cosas, no era perfecto, pero otra cosa es el Marx que hace un análisis de la esencia del capital y lo critica. Y ese es válido mientras que haya capitalismo. Y más, va a ser válido aún para la crítica a los sistemas futuros. Si descubrimos qué categorías y criterios usó para hacer la crítica al capitalismo, con cuyas categorías yo podría hacer la crítica de la economía stalinista. O es decir, si leo a Marx y entiendo cómo hace la crítica del capitalismo, puedo hacer una crítica marxista del socialismo real. Y no se ha hecho. No se ha hecho. Y ese es el aprendizaje de 70 años de socialismo. El hacer una crítica, porque tenemos que aprender algo. ¿Y qué? Que es un callejón sin salida. Pero es importante. La vida va por callejones. Y cuando uno no tiene salida, dice, vuelvo al origen, no lo agarro más y no pierdo tiempo, porque por acá no se evoluciona la vida y toma otro atajo. Así llegó al Homo sapiens. No porque tenía un proyecto, sino porque se fue hablando y aprendió en callejones sin salida de la vida. La vida se fue desarrollando, pero de pronto llegó a un punto en que las abejas quedaron abejas y tienen una organización perfecta, pero no pueden ir más allá de su organización. Fue un intento a la vida, hermoso, pero que muestra que no va por ahí la evolución de la vida. Porque primero eran insectos, como dice Berzón, estaban arquitectonizados por fuera. O es decir, la quinina hacía una envoltura y el viviente está dentro de una caja de quinina. No puede llegar a un cierto tamaño porque explota. Un elefante que fuera insecto se revienta. Entonces la vida tomó otro camino, los vertebró por dentro, los huesos, las espinas. Y entonces eso sí puede tener más dimensión, porque se necesitaba una cierta dimensión para tener un cerebro de 1,5 kilos. Un insecto no puede tener uno de 1,5 kilos, porque no le da. Entonces la vida dice, por acá no va, y elige otro camino, y este tampoco. Y por último, este sí, este tiene posibilidades. Entonces, cada uno de los callejones sin salida es un aprendizaje. Hay que hacer la crítica al socialismo real, por ahí no va la vida.
pero hay que hacerla bien en serio para aprender qué es lo que no funcionó. Y para eso me sirve Marx. Me acuerdo yo en Nicaragua, y termino, estaba yo en la Facultad de Ciencia Económica hablando de Marx y me dieron uno de los volúmenes de la economía política soviética. Entonces empecé a leer y entonces dije, qué bueno, podemos hacer una crítica a este volumen de la economía política soviética desde la obra de Marx. y es fácil, porque el trabajo vivo es subsumido no en una empresa privada, sino que es subsumido en una empresa pública, o es decir, de propiedad estatal. Pero también el trabajo vivo es determinado de una manera y por lo tanto de alguna manera alienado. Pero a su vez, esa subsunción no está decidida por los miembros de la comunidad que se llama empresa, sino por el plan y por la burocracia. Entonces lo que pensaba Marx que fuera la comunidad, que pudiese legislar y ver cómo se organizaba la producción, no se estaba cumpliendo, porque era la burocracia la que decidía en el plan qué es lo que iba a producir esa empresa. Entonces había ahora un tipo de alienación, no a partir de la propiedad privada, sino a partir de la propiedad pública, que era gestionada por una burocracia fetichizada como la del partido, que no tenía posibilidad del pueblo de participar, porque nunca hubo una elección. Otro tipo de alienación. No es lo mismo ser alienado en el capital privado como trabajo asalariado que ser subsumido en una empresa pública donde el obrero tampoco decide ni gestiona la empresa, sino que esta es gestionada por la burocracia. Es otro tipo de alienación. Y no es capitalismo de Estado, porque ni es capitalismo, porque no hay plusvalor, pero hay excedente manipulado por una burocracia, y entonces puedo empezar a hacer una crítica marxista del socialismo real de la Unión Soviética. No puedo dejar Marx fuera, pero tampoco puedo aceptar el Marx del marxismo-leninismo. Entonces, si ustedes leen mis obras, yo era antimarxista en mis primeras obras. Sí, señor, yo hablo en contra de Marx, porque confundía Marx con el marxismo-leninismo. Entonces no estaba tan errado. Cuando descubrí a Marx, dije, Marx sí, el marxismo-leninismo no. Y entonces aclaré la cuestión. Y ya tomé demasiado tiempo y sigo la próxima, porque vamos a ver, hay muchas propuestas sobre la modernidad, muchas modernidades, una altermodernidad, cuándo empieza la modernidad, y hay ya posiciones. Y una de las últimas es la de Antonio Negri, Commonwealth. Y debo decir que en esta obra ya me cita y me pone ahí en una nota y en algún otro punto, cita a Miñolo, me cita a mí, pero cree que lo mío es simplemente una antimodernidad. Y entonces él la asume en su altermodernidad. Lo mío no es antimoderno. Lo mío es subsumir la modernidad desde una exterioridad que la modernidad ha negado hacia una cultura y civilización distinta y nueva, que no es antimoderna, sino que toma de la modernidad lo mejor, pero toma elementos que la modernidad despreció y por lo tanto toma como valioso lo exterior a la modernidad. Y necesito la categoría de exterioridad que Negri no tiene y Habermas no tiene y ninguno de ellos tiene, porque es una categoría de Levinas, pero que jamás Levinas pensó que podía aplicarse a la historia, a la economía, a la política, porque estaba a un nivel filosófico, metafísico, muy abstracto.
bajar eso a lo concreto es parte del trabajo que hemos hecho en la filosofía de la liberación. Y espero que al menos mis alumnos pues se enteren de lo que digo, porque lo que me pasa muchas veces es que dirijo tesis y me presentan tesis y la verdad ni me han leído el que presenta la tesis que yo dirijo, porque yo soy bastante tolerante en el sentido que me gusta la autonomía y no le voy a decir al alumno, léete todo esto para después empezar a hablar, queda feo, pero parece que eso les da la idea de que pueden no leer al profesor que le dirige la tesis, lo cual es no haber aprovechado lo que hizo el otro, después para criticarlo, pero con autoridad y conocimiento, no como los que dicen, fulano de tal, y hacen un gesto así con la mano y con la cara, y ya eso fue la crítica, y ni lo leyeron, y entonces eso está fácil, porque claro, son los gestos los que hablan, pero no es nada inteligente el asunto. Y como la obra es grande, entonces dicen, no me voy a tomar el trabajo de leer la obra de un latinoamericano. Y no se dan cuenta que eso lo que manifiesta es un eurocentrismo, pero a su vez que no va a ser muy realizable. Bueno, terminamos por hoy. Terminé justo yo. Muchas gracias, doctor, por aceptarme. Hasta pronto. Muy bien. He venido después de 15 años de estar en España. Sí. He vuelto a México porque murió mi padre y debo volver, pero yo no soy filósofo como la gran mayoría de los compañeros. ¿Qué es usted? Yo intento ser jurista. Yo soy jurista, pero... Bueno, esto es una filosofía del derecho, además. Sí, no, pero llevo más o menos 4 años estudiándole de forma autodidacta, con sus vídeos, con los libros que he podido conseguir, descargados en la página.